viven y se reproducen en lagos, ríos y mares en todo el planeta. La cantidad abrumadora de pruebas indica que no hay posibilidades de que sea fraudulento. Estos animales son extremadamente raros, pero como ya dije, están allí. Creo que en esa ocasión y en ocasiones subsiguientes vi un animal desconocido que habita en este lago y que aún debe ser clasificado por la ciencia. Pero hay un pequeño problema. No es como cuando se encuentran cuerpos. Uno debería preguntarse, ¿por qué estas cosas prosperan a falta de pruebas concluyentes? Tráiganme un espécimen. A los científicos les gusta ver pruebas de las cosas. Les gusta ver pruebas legítimas y creíbles. ¿Qué es eso? ¿Cómo explicar entonces la gran cantidad de apariciones? Quizá si imaginas una serpiente monstruo que saca la joroba del agua. De pronto esta pequeña cabeza negra sale del agua, abre su boca y comienza a gruñirnos. Es posible que reptiles gigantes desconocidos aún surquen nuestras aguas, viviendo en profundidades que la ciencia todavía debe penetrar. Examinemos las pruebas con creyentes y escépticos por igual. Fotografías y videos que muestran lo que parece ser un inmenso animal serpenteante. Lecturas extrañas del sonar y enormes trozos gelatinosos de carne que son traídos por la corriente a las playas, mientras que la ciencia y lo sobrenatural se enfrentan en las turbias profundidades de lagos, mares e imaginaciones. Revelaciones. ¿Es verdad? Los monstruos de los lagos. Los monstruos de las profundidades siempre estuvieron con nosotros. La manifestación de nuestro terror por un mundo acuático más allá de nuestro alcance y la tentación por él. Pero en el siglo XX parecía que todo lo que estaba bajo el sol y debajo de las olas fue descubierto. Que la era de la exploración y de la ciencia dio muerte a nuestros dragones de aguas profundas. Fue entonces cuando ocurrió algo misterioso. Alguna que otra vez el mar del presente arrojaba algo totalmente extraño, inesperado. Algo parecido a un raro celacanto, un pez que se creía extinguido hace 65 millones de años. O a un singular animal, el tiburón de boca ancha, que alucinó a la biología marina en 1976. Mientras que los monstruos reales emergían de los mares, las leyendas de los monstruos de los lagos parecían estar disfrutando un resurgimiento. Todo comenzó con un lago hermoso e imponente en las tierras altas de Escocia. La primera vez que se vio al monstruo del lago Ness se registró en 1930. Pero no fue sino hasta la primavera de 1933 que Nessie se presentó de verdad. ¿Cuándo y dónde lo vio? Justo aquí, en el extremo sudoeste del lago Ness. ¿Cómo era? Con cuello largo, cabeza pequeña y una gran jiba. Medía alrededor de 9 metros. Solo tenía una gran jiba y una cabeza parecida a la de un perro. ¿Y qué más? Como el lomo de un elefante o de un bote. Durante el verano, en un encuentro tras otro, la gente describió que vio a un enorme animal de apariencia prehistórica con un largo cuello y una cabeza parecida a la de una serpiente, retorciéndose en el lago Ness. Piensan que son tonterías. No son tonterías, lo vi y ahora creo en él. Nessie desató un frenesí en los medios de comunicación y muchas fotografías extremadamente dudosas, seguidas por una fotografía muy convincente. Pero hablaremos de ella más tarde. Desde su espectacular debut, Nessie apareció una enorme cantidad de veces alrededor del mundo. En Norteamérica, Champ, en el lago Champlain. Y Ogopogo en el lago Okanagan. Morwak, cerca de la costa de Inglaterra. Y hasta el monstruo del lago Storsjön en Suecia, que recientemente se agregó a la lista de especies en peligro de extinción. Actualmente en la costa del Pacífico lo vieron cientos de veces, pero no existe cuerpo alguno. ¿Qué podemos pensar de él? No nos conduce automáticamente a la idea de que si bastantes personas cuentan la historia, esta debe ser cierta. En esencia, funcionan fuera de la ciencia como nosotros la entendemos. Es decir, funcionan en el reino del mito, de la fábula o de la fantasía. Como científico, no puedo creer que mis colegas
no hagan nada sobre este problema científico que da mucho que pensar. Una de las cosas que los monstruos de los lagos y mares tienen a favor es una larga historia de testigos sobrios, cuerdos e inquebrantables. John Kirk, un empleado de la Real Policía Montada canadiense, vio muchas veces al supuesto monstruo en el lago Okanagan, en la Columbia Británica, Canadá. Primero vi algo largo que parecía ser la cabeza de un reptil fuera del agua, nadando, en el medio del lago Okanagan. Inmediatamente vi un cuello muy largo y finalmente una sucesión de 4 o 5 jibas. Tyler Ennis, un biólogo diplomado, hijo de un pescador comercial, vio algo extraño e inquietantemente similar cerca de la costa de la Columbia Británica. El cuerpo parecía estar constantemente rodando por el agua. Tenía alrededor de 6 o 7 jibas. Ellas salían del agua por lo menos cada metro o metro 20. El grosor de su cuerpo era de por lo menos 30 centímetros o más. Lo miré durante alrededor de 20 segundos más o menos y luego se metió debajo del agua. Bob Iverson también se crió en el mar y permaneció sus veranos ayudando a su padre a pescar en estas aguas de la Columbia Británica. Y de pronto, estas 3 jorobas salieron del agua y parecían grandes neumáticos de camión. Y después desaparecían y volvían. Otra vez las 3 y desaparecían. Nunca vi algo parecido. Y hasta una serie de encuentros aterradores en la bahía de San Francisco, California, presenciada por los mellizos Bill y Bob Clark. Realmente vino hacia nosotros y nos gruñó. Iba a salir del automóvil, pero como Bill me gritó que no lo hiciera, me di cuenta de que no valía la pena arriesgarme a que me matara. Temía que si él iba a la orilla del agua, lo atrapara. Lo imaginas. Tu mente piensa, una serpiente marina. Más tarde echaremos una mirada más de cerca a estas sorprendentes apariciones. Pero primero regresemos al padre de todos los monstruos de los lagos, Nessie. 70 años después de que comenzara la moda de Nessie, aún sigue apareciendo en el lago. Supongo cuál es la respuesta para la mayoría de las personas. Dicen, si quieres ver el monstruo del lago Ness, bebes 2 buenos whiskies escoceses. Pero yo no estuve bebiendo. Y allí había algo. Algo vivo. Yo vi las clásicas 3 jorobas. Nunca creí que las vería. Eran 3 jorobas definidas y las miré durante 15 minutos. Estaba nadando contra la corriente lentamente, pero se movía contra la corriente. La primera vez que se registró la aparición de un monstruo en el lago Ness se remonta al siglo VI, cuando se dijo que un monje irlandés castigó a la feroz criatura cuando salió a la superficie y le ordenó regresar a las profundidades. Pero no fue sino hasta una serie de apariciones en los años 30 que comenzó de verdad la caza de Nessie. Los diarios sensacionalistas de Londres naturalmente pedían a gritos una fotografía. Quiso la suerte que un hombre del lugar, Hugh Gray, tomara la primera fotografía, causando sensación en la prensa mundial. Pero miren bien, ¿ustedes ven a un monstruo o algo más? Luego volveremos sobre el tema. Fue una época magnífica para los amantes de los monstruos que se congregaban en el lago Ness, incluso para el cirujano londinense llamado R. Kenneth Wilson, quien en 1934 consiguió esto. Una clásica fotografía de Nessie, con su cuello sinuoso y su cabeza en posición de periscopio. Esta imagen icónica fue apodada inmediatamente la fotografía del cirujano. El hecho de que un médico la hubiera tomado significaba que tenía que ser real. La fotografía alimentaba la especulación de que Nessie era en realidad una reliquia de la época de los dinosaurios llamada plesiosaurio, un reptil acuático que se suponía extinguido hace 65 millones de años en la gran extinción de los dinosaurios. Pero ¿pudieron sus métodos acuáticos y el refugio profundo del lago Ness, protegido por montañas, mantener viva una población de plesiosaurios antediluvianos? Enseguida regresamos con revelaciones estroboscópicas y amplificadores submarinos para grabar los sonidos de peces en peligro. Para su infortunio, el equipo de National Geographic consiguió algunas buenas fotografías de zapatos, botellas de vino y teteras. Un misterio de Nessie quedó en suspenso. Un esqueleto sospechoso que resultó ser un tronco. A pesar de estos muchos contratiempos, los creyentes no pudieron más que aferrarse a ese perfil precioso de Nessie, la llamada fotografía del cirujano.
Luego vino la confesión que escandalizó al mundo del monstruo del lago. Durante 60 años, la fotografía del cirujano del monstruo del lago Ness resistió el paso del tiempo. Entonces, en 1992, un hombre llamado Christian Sparling hizo una revelación sensacional. La fotografía fue la creación de su padrastro, Duke Wetherall, un extravagante cazador mayor a quien el periódico Daily Mail envió al lago Ness para que capturara a Nessie en una película. Según el hijastro, cuando Duke no pudo presentarse con lo solicitado y el periódico lo despidió, decidió saldar las cuentas. Primero necesitaba un submarino de juguete. Luego creó una cabeza y un cuello con la forma de Nessie que se ajustaba perfectamente sobre la falsa torre. Cuando su Nessie estuvo en condiciones de navegar, él y su joven hijo, Ian Wetherall, echaron a su monstruo al agua, en la parte baja del lago Ness. El agua está fría, hijo. Un poco más lejos. Correcto. Así está perfecto. Wetherall tomó la fotografía. Creo que la tengo. Y así ocurrió. Vámonos. El cuello y la cabeza majestuosos tenían alrededor de 30 centímetros. Aparentemente, Wetherall convenció al cirujano londinense Dr. Kenneth Wilson de que asegurara que la fotografía era suya. Quizá él estaba demasiado abrumado por la publicidad que le generó el hecho de retractarse. ¿Y qué ocurrió con esa primera fotografía de Hugh Gray? Mírenla nuevamente. Un pequeño giro de los niveles de contraste revela lo que sospechosamente parecía la cabeza de un buen perro perdiguero haciendo lo que mejor sabe hacer: regresar nadando con un palo. Si miras las fotografías sin la leyenda que dice "Esta es mi versión del monstruo del lago Ness", nunca las verías como fotografías de monstruos. Las verías como malas fotografías de algo fuera de foco, pero no de un reptil gigante. En términos científicos, el largo reinado de Nessie en la cúspide de la cadena alimenticia de monstruos de lagos comienza a funcionar en su contra. Después de 75 años de mirarlo, ¿por qué no apareció? Los estudios del lago con el sonar no captaron nada en más de 5 años. Y algunos de los fanáticos más devotos de Nessie creen que la especie se extinguió. Él fue el último de su tipo.